Pero también tiene una ventaja, digamos, si se hace tiene una gran desventaja, la vía lenta, que es que la crisis dura más. Es decir, lo tengo muy claro, es decir, cuanto más rápido y más se recapitalice a los bancos y cajas, más rápida será la salida de la crisis. Parece un poco que en función de esto no estamos haciendo una vía más lenta, de que las cosas vayan saliendo con los años y esperando, no sé, que el mercado inmobiliario suba. En cualquier caso, y fíjense ustedes lo rápido que van, hasta hace muy poco tiempo, la gran cuestión que hay que hacer con bancos y cajas, que es poner capital dentro, esto hasta hace poco tiempo se discutía. Se decía que era un tema de liquidez, que no era de solvencia. El Banco Central Europeo ha estado prestando hace 2 o 3 años a los bancos españoles. La primera vez que se ha reconocido que aquí hay un tema de solvencia es ahora cuando, hace escaso tiempo, se ha evaluado y se han dicho vamos a poner de momento 15.000 millones de euros en las cajas españolas, bueno, aquellas que no cumplían, que son unas cuantas. Y claro, y ustedes se preguntarán, el día que el Banco de España anunció esto, 15.000 millones, los mercados no reaccionaron. Y se van a preguntar ¿por qué? Porque 15.000 millones al final es una cifra modesta, asumible. Pues no, ¿por qué? Porque 15.000 millones es una cifra que corresponde, primero, a una época pasada, 31 de diciembre de este año, con un baremo determinado de cálculo que, entre otras, es discutible seguro, y, cuidado, no se refiere a la cifra final. Es decir, sea cual sea la necesidad de los cajas y bancos a día de hoy, ¿cuál va a ser, si los inmuebles siguen cayendo, si los tipos de interés van subiendo, cuál será el final de este proceso? ¿De acuerdo? Y el mercado no se fija en la cifra inicial, se fija en la final. ¿Cuál es esta cifra final? Yo diría que es la gran desconocida, es esta X, como aquí, es la incógnita. Realmente lo que deberíamos saber es cuánto dinero va a ser necesario poner en el sistema bancario español, insisto, cajas y bancos, al final de este proceso. Y estamos hablando de mucho dinero. Dado que ahí no hay una estimación más allá de estos 15.000 millones iniciales, no hay una estimación de la final, esto sigue siendo la incógnita. La pregunta es de decir, señores, ¿por qué estamos en una situación donde las finanzas públicas del Estado, que dicho sea de paso, su deuda contra el PIB no es nada grave, absolutamente? Hay muchos otros países que tienen una deuda contra el PIB mucho más grave. Entonces, ¿por qué está España bajo presión si resulta que sus finanzas públicas, en términos de deuda, están bien? Pues básicamente lo están porque el mercado debería o necesitaría saber esta X, cuánto dinero va a hacer falta y quién va a ponerlo. ¿Quién va a ponerlo? Que de momento la previsión es finanzas públicas. Hoy han visto que las entidades que necesitan los 15.000 millones mayoritariamente han dicho que van a pedir el dinero al Estado. Algunas van a intentarlo en la bolsa. Yo les digo una cosa, es muy complicado que el inversor institucional invierta en estas cajas y bancos si salen a bolsa. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque el inversor quiere transparencia, es decir, necesita saber de qué estamos hablando en los balances. Y segundo, porque en el pasado, fíjense ustedes, por ejemplo, si alguien analiza el caso japonés, que cuidado, ahí los bancos tardaron en reconocer, o sea, 13 o 14 años en aflorar provisiones que venían de 13 o 14 años atrás, o sea, ahí tardaron muchísimo, fue el prototipo de no actuar y esperar a que el mercado inmobiliario cambie. Pero claro, ahí hubo otra cosa muy importante que se sacó de ese caso, que es que todas aquellas cajas y bancos que habían acabado necesitando dinero del Estado, que fueron mayoritariamente, en Japón las nacionalizaciones fueron frecuentísimas, pues tuvieron otro problema, que es que no ganaron dinero en muchos años. Es decir, los requisitos que les puso el Estado una vez dentro les impidió ganar dinero, con lo cual el inversor necesita 2 cosas. Punto número 1, vamos a ver cómo está tu balance en una previsión a 3 o 4 años, cómo va a estar tu balance, de una forma realista, incluso exagerada. Y 2, vamos a ver si eres capaz de ganar dinero en el futuro. ¿El inversor va a apreciar esto? Os digo yo que no. Con lo cual aquí una de 2, o van a invertir en estas cajas y bancos clientes de cajas y bancos minoristas, clientes de ventanilla, a los cuales estas cajas y bancos van a ofrecerles sin duda invertir, o 2, va a ser el Estado. Nosotros creemos que una parte importantísima va a ser el Estado. Entonces, dicho esto es verdad que por mucho que se haya escogido una vía lenta de solución, una vía rápida, cuidado que los mercados esto está cotizándose. Por ejemplo, esto que ponemos aquí son
los CDS, la evolución de cómo han cotizado los CDS de diferentes bancos y cajas. CDS al final, no quiero entrar en detalle, pero es como una especie de prima de seguros, que un inversor puede decir, oiga, yo tengo bonos de este banco, yo quiero una prima de seguros, por si este banco hace quiebra en 5 años, que yo pueda recuperar mi capital. O sea, cójanselo ustedes, aunque no es exactamente así, ¿no? Fíjense qué está pasando. Por ejemplo, estos son 2 bancos europeos que no es que estén bien precisamente, uno es BNP y otro el Deutsche Bank. Que cuidado, estos tienen, entre otros problemas, que han prestado dinero a bancos españoles, por ejemplo, han sido de los que han prestado dinero. Pero fíjense cómo cotizan en los CDS, están por debajo de 100. Quiere decir que esta prima de seguros está por debajo de 100. Entonces, fíjense aquí bancos españoles, yo diría aquí que hay como 3 o 4 categorías. Primero, Santander y BBV, pero es que Santander y BBV están a más del doble que el resto de bancos. Luego el inversor lo que está diciendo es, cuidado, Santander y BBV tienen el doble de riesgo que Deutsche Bank y BNP, lo cual será lo discutible que queramos, pero ahí está. Yo creo, y esto sí que es una interpretación, que Santander y BBV yo creo que están muy al margen de la problemática, porque solo tiene una parte pequeña en España, o sea, en uno de los núcleos inmobiliarios importantes. Ahora también les diré, el mercado está preocupado por el papel que Santander y BBV tomen al final en cuanto a la resolución del problema. O dicho de otra forma, está preocupado en que tengan que quedarse o cajas o otras entidades en condiciones no favorables para el inversor, cosa que no creo, pero que el mercado lo está cotizando. Y luego aquí tendríamos una serie de cajas, esta sería la Caixa, o esto serían Popular, Caja Madrid, es decir, pero fíjense que estas primas de seguros es que han mejorado respecto a enero, que fue el momento peor, pero una cosa tenganla clara, es decir, estamos pagando casi 4 veces lo que se está pagando por el resto de la banca. Luego, el mercado sí sabe que en estas entidades, o sí cree el mercado, que en estas entidades hay problemas que van mucho más allá de los balances. ¿Cuánto vale el IBEX? Sí, Telefónica vale tanto, y Repsol vale tanto, y esta vale tanto, las juntamos todos, ¿cuándo debería valer el IBEX? Pues a día de hoy, fíjense que nos da que el IBEX debería valer 16.000. ¿Por qué? Es lo que ya debía valer aquí, bajó un poco con los beneficios, ha subido porque los beneficios se han recuperado y está aquí. Luego, y en cambio estamos aquí en 10.000 y pico. Con lo cual, la cuestión ¿cuál es aquí? ¿El IBEX está barato, sí o no? Sí, nos aparece como muy barato el IBEX. Porque gracias a Dios, una parte importantísima de los beneficios del IBEX no se realizan en España, que es un mercado que a día de hoy está mal, sino que se realizan fuera en un mundo creciendo fuertemente. Entonces, el problema es, ¿por qué entonces, si está barato, no nos lanzamos a comprar el IBEX? Porque claro, hay una cuestión. Es verdad que el IBEX está barato, pero tiene un problema por resolver, que básicamente es el inmobiliario y el bancario derivado del inmobiliario. Pero cuidado, es que el mundo está barato también. Las bolsas mundiales están baratas. Por ejemplo, bueno, ahí están los PERs de las bolsas mundiales, aquí estaban alrededor de 12. El mundo, los beneficios crecieron un 35 el año pasado, y este año están en un 16, el año que viene en un 15 las previsiones. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos desde muchos puntos de vista, cuidado porque el mundo está barato. Hemos visto, por ejemplo, antes lo comentaba también David, que cuidado que el IFO alemán, que al final es la confianza de los empresarios alemanes, es que están máximos. Desde la reunificación de Alemania están máximos. Y ustedes, aquellos que saben que son empresarios, saben perfectamente que cuando un empresario tiene la confianza al máximo, pues cuando tiene pedidos, cuando tiene ventas, cuando está ganando dinero, ¿no? Esto es lo que está pasando en Alemania. Cuidado con esto porque esto tiene impacto. Por ejemplo, mientras nosotros estamos hablando y estamos viendo nuestro mercado, cuidado que hay mercados inmobiliarios que empiezan a recalentarse en la zona euro. París está disparado. Los precios en París, hay inversores en París haciendo compra y ventas de pisos y de inmuebles como se estaban haciendo aquí hace 5 años. ¿Pero sabe por qué? Porque con estos tipos de interés tan bajos que tenemos, una persona que compre un inmueble en París, ahí no hay, las hipotecas no son a tipo variable, son solo a tipo fijo, es que es a tipo fijo del 3,4% a 15 o 20 años. Se está recalentando. Y Alemania, fíjense Alemania, 2 cosas. Cuando el IFO está en máximos, hay una cosa que suele pasar, que es que se dispara el mercado de oficinas, el inmobiliario de oficinas. O sea, la tasa de ocupación y los precios de las oficinas dependen del IFO. Ha subido el IFO, está recuperándose un poco las oficinas, que se espere que suban. Y el de las familias, mire, el de las familias, el mercado inmobiliario, hay una cuestión que está clara. Mientras en Alemania el coste laboral no ha aumentado en 10 años,
O sea, si el coste laboral que pagaba una empresa era 100, hoy es 105. En España más o menos está de 100 a 140, como Italia. Ha habido países que nos hemos vuelto muy caros estos años, Alemania lo han contenido, con lo cual ahí ya ven ustedes que están bien en empleo, las empresas han sido bastante competitivas, pero cuidado con el mercado inmobiliario alemán, porque no ha tenido ninguna subida en todo este tiempo, y como no ha tenido ninguna subida, resulta, esto es un gráfico interesante que es lo siguiente, ¿qué porcentaje de las casas que hay en Alemania son nuevas? O sea, y nuevas quiere decir que se han construido, es esta parte más oscura, del año 71 para adelante. O sea, en estos años de aquí. Es que el porcentaje en Alemania es del 15%. Tienen un montón de casas viejas, precios que no han subido y, por fin, desde hace mucho tiempo, el consumidor alemán está despegando y los salarios alemanes, que han estado parados muchos años, ahora empiezan a subir. Con lo cual, ¿cuál es la cuestión? Y esto afectará luego a los tipos de interés. Lo siguiente. ¿Qué creemos que va a pasar con los tipos de interés en la zona euro? Pues lo digamos claramente. A nosotros nos convendría que estuvieran en el 1, es lo que necesitamos nosotros, que no subieran, pero los van a subir. ¿Y por qué los van a subir? Los van a subir porque si no los suben, hay zonas de la zona euro que se les van a recalentar. ¿Y hasta cuánto creemos que van a subir? Piensen ustedes que cuando nosotros nos hubiera convenido que subieran tipos, tampoco lo hicieron. Entonces Alemania estaba mal, el centro estaba mal y los mantuvieron muy bajos, cosa que prolongó nuestra particular burbuja. Entonces, ¿qué creemos aquí? Hombre, no creemos que los vayan a subir al 5, porque sencillamente estarían matando a países como nosotros y otros, la zona euro somos muchos, pero cuidado, lo que sí creemos es que los van a situar en lo que nosotros creemos que es la neutralidad, tipos de interés reales cero. Es decir, ahora mismo los tipos de interés están al 1, la inflación está pasados del 2, 2,2, 2,4, entonces creemos que el tipo real negativo es muy malo y creemos que van a subir los tipos, no mucho, pero sí entre el 2 y el 2,5, que es donde están los IPCs ahora mismo, ¿no? Con el permiso luego está de cosas como el petróleo, ¿no? Pero entonces, dicho esto, las empresas ahora mismo como están son muy rentables, las rentabilidades de las empresas son altas, los beneficios que han publicado las empresas no es que sean buenos, es que son espectaculares. El año pasado subieron este 35%, mucho mejor de lo esperado. Nosotros monitorizamos cuántas empresas, digamos, publican mejor y cuántas empresas publican peor, y la verdad, es decir, ya llevamos todo el 2009 y todo el 2010, o sea, ahora se acaba de publicar el cuarto trimestre de 2010, y es que los beneficios publicados de las empresas han superado con creces a los que se esperaba, que ya se esperaban altos. Solo ahí les diría una cosa, hay ratio de sorpresa tanto en beneficios, tanto en Estados Unidos como en Europa, como también en ventas. Las ventas han subido del orden de un 10%, más de lo que se esperaba, y los beneficios un 35%. Ahora, sí les voy a decir, respecto al paro, claro, hay una cosa que está clara respecto al paro. Podemos hablar mucho respecto a qué cosas se pueden hacer para aumentar el paro. Ahora bien, hay una variable que no falla nunca, que es la siguiente. Esto es en Estados Unidos desde hace muchos años y se tiene en cuenta cómo crecen los beneficios de las empresas y luego cómo crece el empleo. Por ejemplo, en Estados Unidos ha pasado lo siguiente. Los beneficios de las empresas han subido mucho y el empleo, que es la línea roja, está aquí. ¿Qué creemos nosotros? Que el empleo en Estados Unidos va a subir fuertemente. O dicho de otra forma, ¿qué crea empleo finalmente? Lo que crea empleo es cuando las empresas ganan dinero. Eso hace crear empleo. Son las empresas que se ven con confianza y contratan. Entonces, esto que en los Estados Unidos nosotros creemos que van a crear empleo muy rápidamente, por ejemplo, aquí, en las empresas que solo dependen 100% del mercado español, creemos que esto les va a costar de una manera fuerte, todavía.